Hoy conversamos con Román Pineda, CEO de PixelPay. La gente no tiene confianza en el plástico y no tiene confianza en que las páginas que proveen el comercio electrónico les van a dar los suficientes mecanismos de seguridad para protegerlos de un posible fraude. Lo que un banco vende, en esencia, es seguridad. Sobre la seguridad, interoperabilidad, confianza digital y futuro real de los pagos electrónicos en Centroamérica. La seguridad siempre fue una prioridad en PixelPay y nosotros fuimos de los primeros en incorporar un mecanismo de autenticación de usuarios. Se llamaba en aquel entonces 3D Secure, una barrera adicional que trata de decir en base a tu comportamiento que vos sos vos y tratar de que la transacción de comercio electrónico pueda tener una validación adicional. Adopción móvil, rieles de pago, fintech, bancos y blockchain. Todo en una conversación sin filtros. Disponible solo en Fundamentos Media. Román, ¿cuánto dirías vos que es el porcentaje de las transacciones que se manejan en efectivo en nuestro país? Fíjate que no hay un número exacto oficial al que nos podamos referir, principalmente porque hay bastante comercio informal, pero algunos clientes, principalmente grandes, nos indican que su mix de transacciones está 60% efectivo y 40% otros medios de pago donde se incluyen tarjetas de crédito. Acá entran billeteras electrónicas, pagos a través de pasarelas internacionales y la adquirencia de la tarjeta de crédito. Muy bien. Estamos acá con Román Pineda, CEO de PixelPay. PixelPay es una startup hondureña, una fintech hondureña que ha tenido la oportunidad, la bendición de poder desarrollar una posición de liderazgo en nuestro país y también en la región centroamericana, facilitando tecnología financiera para bancos. Y eso pues es lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio de Fundamentos Media. Román, entonces continuando con esa conversación del tema de las transferencias. Si bien es cierto, Honduras es un país que es altamente no bancarizado, es un país que es altamente, tiene un alto uso de tecnología en móvil. Y a eso también pues, podemos incluir que podríamos decir que hacen muchas transacciones a través del móvil. Y principalmente creo que las barreras que hay que como enfrentar para poder digitalizar estas transacciones vienen precisamente con soluciones como las que ustedes facilitan, que son algunas empoderadas en bancos y otras que están abiertas a comercios que quieran tener una facilidad inmediata de poder brindar soluciones de pago a la población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido esa evolución en los últimos años y cómo ha sido ese crecimiento hasta el momento? Mira, lo que te voy a decir suena cliché, pero está el antecedente pre-confinamiento y post-confinamiento. Aún pre-confinamiento, las telefónicas entraron bien fuertes a Honduras y Centroamérica. Jugadores grandes, comprando y vendiendo empresas, que lograron tener una adopción bastante fuerte. Y un alto porcentaje de la población tiene un teléfono inteligente. Ahora, hay un reto bien interesante, porque lo mencionabas y es el uso del móvil. Y hablábamos al inicio sobre el uso del efectivo. No son excluyentes, porque a la gente le pagan en una cuenta bancaria y los bancos también han hecho un buen trabajo digitalizando sus operaciones a través de aplicaciones móviles. Entonces, transferencias a través de aplicaciones bancarias siguen siendo transferencias en efectivo. Entonces, el ecosistema de transferencias en efectivo en Honduras es cerrado. Estamos sujetos al mecanismo de ACH, que lo tiene la Cámara de Compensación, y está evolucionado un montón. Vamos a hablar probablemente más adelante de ello, pero siguen siendo transacciones en efectivo en un ecosistema cerrado. Entonces, empresas como la nuestra, que quieren facilitar los pagos electrónicos,
se complica en ese porcentaje bien grande todavía del ecosistema de pagos. Nos deja un pequeño porcentaje con el que trabajar y es un reto. Es un reto primero por el tema confianza. La gente no tiene confianza en el plástico y no tiene confianza en que las páginas que proveen el comercio electrónico les van a dar los suficientes mecanismos de seguridad para protegerlos de un posible fraude. Y a esto le sumas todo el buzz que hacen las redes sociales. Si a alguien le hacen un fraude, va a salir en un TikTok diciendo el banco, diciendo la tarjeta de crédito, diciendo la plataforma electrónica, y eso hace que las empresas que quieran dedicarse a eso tengan que tener un background sólido en demostrar lo que los bancos han vendido desde eras anteriores, que es la seguridad. Lo que un banco vende en esencia es seguridad. Totalmente. Entonces, si marcas ese antecedente, preconfinamiento, postconfinamiento, incrementan postconfinamiento, pero siempre estás atado al tema desconfianza y seguridad, que es lo que hay que afrontar. Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que sin duda que hay que reconocer que también la evolución del ecosistema financiero de nuestro país es notoria y hay una contribución muy importante a esfuerzos de integración bancaria. Pero sin duda que esos esfuerzos respaldados de tecnología pueden acelerar bastante estos ciclos. Creo que el reto precisamente se presenta en mecanismos de facilitación de accesos, puede ser a créditos, productos de créditos principalmente, o microcréditos, en donde mucha población probablemente sin la necesidad de ir a un banco o ir a alguna sucursal pueda acceder a ello y poder empezar a desarrollar su negocio, ¿verdad? Idóneamente fuera, o sea, idealmente fuera súper bueno que fuera así actualmente el sistema, pero no es así. Y para llegar a ese punto es un largo tramo de educación. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en el crecimiento de los bancos, esa educación con los usuarios? ¿Cómo ha crecido esa frecuencia? Porque hace unos 7, 8 años, Honduras tenía que unos 700,000 usuarios de la tarjeta de crédito. Hoy en día tienen más de 1,5 millones. ¿Ah? Sí. Mira, hay dos carreteras en lo que hablas y en ese tópico, en servicios financieros le llamamos los rieles de pago. La banca está compuesta principalmente por productos activos y productos pasivos. Lo que ellos llaman productos activos, que si lo ves desde el punto de vista consumidor es al revés, pero la banca así lo maneja, son esas líneas de crédito. La tarjeta de crédito es un producto más de esa línea de crédito. Entonces, los mecanismos o los rieles son los mismos que maneja la banca tradicionalmente. Eso significa que para darte a vos cualquier línea de crédito tienen que conocerte. Y eso es lo más complicado, conocer al consumidor. Porque ir a una agencia bancaria, incluso acá hay un banco cerca, probablemente nos asomamos y hay una fila muy grande de personas, principalmente queriendo hacer retiros y pagos. Entonces, la educación del consumidor viene de su comportamiento diario y la normalización de ese comportamiento. Lo que nosotros hemos hecho es hacerle ver a los bancos que estos canales digitales son una vía de alivio a esas agencias bancarias. Y esto se vuelve un círculo virtuoso porque menos gente en el banco, menos gente que va a hacer uso de esa vía física, y el medio digital te da un montón de alternativas para conocer a ese cliente. Por ejemplo, recargas telefónicas, si tenés un plan de pago,
qué gama de teléfono estás usando. Todo ese conjunto de elementos son una vía para que el banco conozca a sus clientes y le pueda permitir a otras empresas tipo fintech abrir esos rieles a los productos activos del banco para poder facilitar esos medios. Y nosotros así entramos. La verdad es que la seguridad siempre fue una prioridad en PixelPay y nosotros fuimos de los primeros en incorporar un mecanismo de autenticación de usuarios que se llamaba en aquel entonces 3D Secure. Y 3D Secure es una barrera adicional que trata de decir en base a tu comportamiento que vos sos vos y tratar de que la transacción de comercio electrónico pueda tener una validación adicional. Y esto tiene un movimiento de todo en inglés es liability, que es quien paga en caso de que ocurra un fraude. Entonces, la idea es blindar lo mayor posible a los consumidores finales y a los comercios para que se pueda abrir el comercio electrónico. Entonces, parte de nuestra ventaja fue esa, fomentar transacciones lo suficientemente seguras. El banco, como te dije al inicio, vende seguridad, hablamos el mismo idioma. Y eso nos ha permitido tener un crecimiento que, a pesar de post-confinamiento, estás dando rieles sólidos para que los consumidores puedan confiar en estos canales. Y eso sí ha aumentado la confianza desde que hoy en día se haya duplicado de lo que hace 8 años hablábamos en cuanto a ese salto de usuarios de tarjetas de crédito y también de usos de medios de pagos. Hablando un poco más de ellos, pero igual el avance que hemos tenido sin duda es importante, pero hay muchos retos que todavía faltan entender en nuestro ecosistema y quizás también es por el orden sistemático que hay en nuestro país, ¿verdad? Hablabas un poco del ACH y la Cámara de Compensación en Honduras. Es un sistema cerrado. ¿Cómo se trabaja de cerca con estas instituciones para poder innovar y poder agilizar nuevas maneras de empoderar rieles o integraciones que le den dinamismo a la economía de nuestro país, pues? Mira, algo que hemos hecho en PixelPay, considero yo distinto a otras fintech, es que nosotros somos pro bancos. Y de hecho, yo trabajé en banca cercano a 20 años. Desde bancos, y tal vez esto le genere nostalgia a alguien, como Banco Grupo del Ahorro. Ujú. Y pude presenciar la evolución de la Cámara de Compensación. Y honestamente, estamos más avanzados de lo que probablemente creemos. La banca está en un estado bastante tecnológico, bastante sólido, tanto así que muchos bancos locales incluso tienen equipos de tecnología clase mundial, con líderes clase mundial y banqueros clase mundial. Totalmente de acuerdo. La banca en Honduras, yo puedo decir, es espectacular. Entonces, ¿qué hacemos distinto a nosotros? Al ser pro banco, tratamos de alinearnos a lo que pudiese percibirse como burocracia, como antiemprendimiento, pero en realidad tenés que estar consciente como empresa que no estás solo en el mundo y que la idea romántica de yo voy a romper los paradigmas, ser disruptivo, sí, se puede, cuesta un montón, pero te ayuda más si hablas el mismo idioma con los que no. Entonces, de nuestro lado, es mucho empatizar con la banca, saber que la banca lleva sus tiempos, sus procesos y que son por el bien de la población. Imagínate el caos que sería el sobreendeudar un segmento de población. Uno como emprendedor puede mirar lo atractivo como una oportunidad de negocio, pero también tenés que ver la otra parte del riesgo que representa el segmento. Entonces, pasos lentos con cautela,
sobre rieles de seguridad sólidos y empatizando con los que no predican la misma agilidad que una fintech quiere proveer, ayuda bastante. Y honestamente, recapitulando, eso es lo que ha permitido que PixelPay crezca, el poder hablar el mismo idioma que los banqueros, eh, eh, embrace la burocracia, porque existe y existe por algo, y pues ser un aliado en términos de que no te preocupes, entiendo tus procesos, te voy a acompañar, pero este último paso que está de cara al cliente, que es lo que yo más conozco, te ayudo a acelerarlo. Y esto, Luis Gustavo, es paciencia. Eh, Nosotros estamos en operaciones formales desde 2017 y si de por sí el desarrollo de negocios tecnológicos, su ciclo de venta es lento, en pagos es aún más lento. Pero es perseverar y comprender que esto es así. Puede cambiar, estamos todos de acuerdo, pero mientras tanto, ¿cómo haces negocio? Porque si te vas a, esto puede cambiar y puede cambiar y puede cambiar y no haces nada, eh, es como un detractor al final de uno mismo como empresa. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a crecer, estar bien de cerca con el banco. Trabajamos con casi todos los bancos del sistema financiero y esto nos permite poder tener una confianza bastante sólida Claro, del lado del back. sí. Ahora, del lado de los comercios, es darles la salsa que nosotros tenemos, que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Ujú. Que sea la menor cantidad de pasos posibles y la menor fricción. De hecho, uno de nuestros eslogans es Frictionless Payments, pagos sin fricción. Y es lo primero en lo que pensamos, en la interacción del usuario y del comercio que va a adquirir nuestras herramientas, a que sea lo más sencillo posible y apoyados del respaldo y la seguridad de los bancos. Muy bien. Y el ACH en esa relación con los bancos, ¿qué rol, cómo funciona? ¿Qué rol desarrolla para el desarrollo bancario? Mira, el ACH, para que, para que el público lo entienda, son transferencias interbancarias. Yo tengo mi dinero en un banco X del sistema financiero y tú tienes tu dinero en un banco Y del sistema financiero distinto al mío y yo quiero transferir fondos. Honduras fue de los primeros países en los que el ACH empezó a ocurrir en tiempo real y de los primeros en el que esas transferencias son de lunes a domingo en una franja de tiempo bastante amplia. ¿Cuál es el único con que le veo? Porque te he dicho muchas bondades y eso funciona y es probablemente el, el medio de intercambio de dinero digital más grande entre emprendedores. Y ves, querés comprar algo en Instagram y lo primero que te mandan es la foto con las 5 o 6 cuentas de banco. Funciona en tiempo real, funciona en una ventana de tiempo bastante abierta. Lo que no hay es un mecanismo de incorporarlo a los rieles de comercio electrónico. Está bien atado a las páginas y las aplicaciones web de los bancos. Hay un esfuerzo de parte de los entes bancarios de interoperar por medio de pagos QR. Eso fue una innovación que salió, si no mal recuerdo, el año pasado. Pero volvés al tema Seguridad. Ajá. adopción. Bueno, adopción, sí, perdón, sí, adopción. Porque seguro está en la aplicación bancaria, pero está escondido. Te apuesto a que abrimos cualquier aplicación bancaria y queremos hacer este mecanismo por pago de QR y tenés que irte a los 3 puntitos a encontrarlos en el lugar más recóndito. Y es acá donde está el tema. Aún el banco
quiere conservar su branding digital. Y esto tiene una explicación y viene de cara a los proyectos de transformación digital que han tenido los bancos. Entonces, si te pones a pensarlo desde el punto de vista financiero, vine yo banco e invertí $20 millones en una aplicación móvil, en una banca móvil, en un core bancario para soportar esta transformación. Voy a querer sacarle el mayor provecho posible, viéndolo, como te digo, desde el punto de vista egoísta del sistema financiero. Y esto ocurrió bien tarde en la línea de tiempo, desde la existencia de los bancos. Los bancos probablemente debieron empezar mucho antes en la transformación digital. Ya se hubiera sentado todo el tema de amortizar la inversión en estos mecanismos y empieza la interoperabilidad. Y es acá donde mecanismos como Open Banking, que hay que entender bien Open Banking, van a jugar un papel, pero van a jugar un papel, diría yo, en los próximos 2, 3, 5 años, no de forma inmediata. Entonces, lo que nos ha hecho falta es el proceso de maduración, porque no puedes correr si no calentás y caminas un poco. Me explico. Los bancos necesitan ese tiempo de madurar su huella tecnológica y de transformación digital para que inversiones en interoperabilidad empiecen a ocurrir. Cuando te Nosotros, referís a interoperabilidad, nada más es esta acción de poder, de cualquier cuenta de banco, hacer transacciones a cualquier mecanismo de transacción que cada banco facilite, ¿va? Es básicamente como que de Promérica a Atlántida, Ficosa a Banpaís y en un mismo QR, ¿verdad? mira, sí y no. Ujú. Si lo ves como usuario final, sí. Sí. En realidad, ¿a qué me refiero con interoperabilidad? Ujú. Que estas inversiones en transformación digital se puedan exponer a un tercero, siendo un tercero otro banco. Entonces, que yo pueda, ya sea por medio del mismo banco o de una fintech, acceder a los rieles, en este caso, de transferencias bancarias, ACH, para que yo las pueda ejecutar desde cualquier otro canal digital. A eso me refiero con interoperabilidad. Ok, ok, ok. Es bien técnico bancario, ¿verdad? Es bien técnico Sí, bancario. no es técnico usuario, No. como lo estaba imaginando yo. Pero sí, era nada más hacer esa aclaración de la interoperabilidad como para poder darle este insight a nuestra audiencia que seguramente pues, le va a servir de mucho entender esa diferencia porque, regresando al tema Open Banking, de acuerdo que en otros países es una realidad. Y Open Banking también abre una caja de Pandora que vamos a tocarla por el nivel superficial, donde la idea es más tratar de contribuir a, a contextualizar el beneficio que hay en estas industrias que se están gestando con Open Banking y en otros países. Pero sin duda que Honduras en ese aspecto hay un camino por recorrer un poco más lento y es por el nivel de adopción que hay en Centroamérica, pero particularmente en Honduras es un poco más lento que en otros países de Centroamérica y es por la misma burocracia. Alrededor de ello han habido soluciones que de hecho han agilizado procesos que faciliten la adopción rápida de estas tecnologías para nuestro mercado. Mira, para contestarse esa pregunta, un par de aclaraciones importantes. Sí, Mi claro. objetivo acá es poder darle a conocer a tu audiencia todos estos rieles bancarios que están por detrás, que uno dice, pucha, si esto fuera así, sería sencillo, pero tiene una complejidad asombrosa Claro, por detrás. Entonces, ¿qué ocurre? estamos de acuerdo. Por, y son preguntas que probablemente alguien se haga.
por qué tarjetas de crédito ha avanzado más que transferencias bancarias. Y es que cuando uno efectúa una transacción con tarjeta de crédito, esta transacción puede ir de dos vías. Una que se llama on-os y otra que se llama off-os. Ya lo voy a aclarar. Una es si mi tarjeta es del Banco Ficosa y yo pongo mi tarjeta en un POS del Banco Ficosa, una transacción on-os sería ese POS va a enrutar la transacción por la red del banco al autorizador y al core de tarjetas de crédito de ese banco. Es una transacción relativamente barata. La transacción off-os es una transacción que mi tarjeta de crédito es siempre del Banco Ficosa, ejecuto la transacción en un POS De BAC, por ejemplo, Promérica. de Promérica, y esto se va a ir a los rieles de lo que se llaman las marcas. Las marcas son Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, etc. ¿A qué voy con todo este cuento largo? A que ahí ya le entregaste tu transacción a un tercero, que el tercero es la marca de tarjeta de crédito. Y entonces ya tenés una primera versión de interoperabilidad que viene bien madura. Es por eso que las tarjetas de crédito fue lo primero en abrirse de cierto modo, porque ya está abierto a estas marcas. Y entonces lo que haces es que incorporas un participante tercero que te da un valor agregado. Y es ahí donde trabajamos nosotros en PixelPay. Proveemos un valor agregado que en nuestro caso es un conjunto de herramientas para el comercio electrónico y la capacidad de incorporar estos rieles, por ejemplo, a una aplicación móvil o a un chat de WhatsApp o a una página web. Entonces, eso ha permitido que el mundo de las tarjetas de crédito se desarrolle un poco más que el mundo de las transferencias. Eso por un lado. Por otro lado, Open Banking no es solo ejecutar transacciones de productos pasivos, como lo son las cuentas de ahorro. Open Banking, por principio, lo que significa es Luis Gustavo es dueño de todas sus transacciones bancarias a nivel de datos. Entonces, no es solo medio de pago, sino que tú deberías ser capaz de decir, quiero conciliar mis operaciones bancarias en una aplicación tercera. Y un ejemplo que usan bastante en Estados Unidos es una aplicación que se llama Mint. Sí, correcto, Mint. Que es de esta empresa Intuit, ¿verdad? Sí. Mint te permite consolidar tu posición financiera a cualquier banco que tengas en Estados Unidos. Pero es porque el principio de Open Banking me dice que tú eres dueño de tus datos. Entonces, si lo ves, Ok, pero aquí estamos entrando y o sea, la situación es más complejo de lo que parece. No es solo un riel de pago. Open Banking no es solamente abrir APIs para hacer transferencias, sino que tiene por detrás un marco de datos que tienen que ser también interoperables. En Honduras, ¿cómo crees vos que se puede? Porque la impresión que tengo del sistema bancario de nuestro país es que sí es pro tecnología, sí, abiertamente, pero también es abiertamente restrictiva en muchas cosas que quizás no sé si es por desconocimiento o por proteger, cierran se cierra me parece a mí en ciertas cosas de la innovación que
hace que nuestro país también adopte lento ciertas soluciones, ¿verdad? Y eso creo yo que esa, esa barrera que se presenta con el banco es importante de expandir esa visión para que se entienda de que al final los bancos tienen una posición que es casi insustituible, pues. O sea, no puede existir un país sin bancos. Pero no sé en tu experiencia cómo ha sido esa interpretación, puede ser, o esa situación, porque hay muchas necesidades que todavía los bancos falta en profundizar a nivel de innovación para que tengamos una dinámica más, digamos, más voluminosa por la población que tenemos y por la capacidad de transaccionabilidad que puede existir. Mira, hay varios temas ahí, como todas las... Sí. El primero, la principal función del banco es proteger los depósitos de la gente. Y eso no hay que perderlo de vista. Olvídate de los préstamos y de las líneas de crédito. Lo más importante para el banco de cara a función al mercado es proteger El dinero que el dinero de la gente. Voy a usar eso como premisa. En aras de construir sobre eso, y hay un video en YouTube que le hacen al CEO de JP Morgan Chase. Banco en Estados Unidos es una bestia. Sí. Y en el video desde el CEO, lo primero que te dice es, yo acá tengo un montón de murallas que protegen el dinero. Eso hace que las estructuras organizacionales de los bancos tengan departamentos de cumplimiento, tengan departamentos de riesgos, tengan departamentos de seguridad de la información. Eso para hacerse una idea del contexto organizativo del banco. Y entonces tenés un montón de ideas y productos que quieren hacer una disrupción, está bien. Eso está bien porque te ayuda a dinamizar el mercado. Claro. Pero vos como banco, lo primero que decís es, mi prioridad y mi misión sigue siendo resguardar este dinero. Ahí viene la primera barrera, que es una barrera organizacional, Claro. y de misión, Sí. de la institución financiera. Porque acá probablemente no solo entran bancos, entran financieras, entran cooperativas, Exacto, sí. Todo lo que se nos ocurra. Sí. Ahora, ponete a pensar en el punto de vista de procurement. Uh-huh. Viene alguien con una excelente idea, Sí, claro. sin solidez financiera, y va donde el banco y le dice, fíjese que yo quiero manejar transferencias interbancarias. ¿Qué va a pensar el departamento de procurement? Sí. ¿Dónde está bien difícil hacer esa apuesta? Y pues en mi experiencia bancaria yo he tenido he tenido oportunidad de ver cosas de todo tipo. Pero ¿vos crees que el blockchain y ese tipo de cosas tienen que ver con, o sea, el banco tiene esa apreciación hacia No. hacia el mercado? Porque creo que No. el problema también es que el sistema bancario no muestra ser abierto ante estas tecnologías, ante estas como dinámicas que se están implementando en otros países. ¿Qué crees vos que será? ¿Cómo crees vos que será esa misma postura que el banco tiene? ¿O? No, yo te puedo decir que es percepción. Uh-huh. Sí. Cuando yo estuve en uno de los bancos más grandes de Honduras, Sí. fuimos los primeros en montarnos en un blockchain. El
el cliente no necesariamente lo sabe, porque era un blockchain más hacia cadena de suministros. Pero la apertura existe. Lo que probablemente no hay, y como te dije, me voy a meter en un otro tema, que es tema país. Tú vas a Estados Unidos y tienes una excelente idea y buscas capital semilla, buscas una ronda de inversión y entonces te respalda plata. Nosotros como emprendedores en este país no tenemos acceso a esos recursos. Entonces tenés que construirte la confiabilidad a base de producto, a base de que confíen en la persona. Porque, como te dije en la otra vía, procurement no va a confiar en ti. Correcto. Y entonces es una situación distinta. O sea, no es que el banco no confía en la tecnología. De hecho, tienen mecanismos para adoptar estas tecnologías. Lo que ocurre es que si vas a establecer una relación de negocios con una empresa, la primera vista, porque no digo que es la generalidad, ocurren casos como el nuestro, en que hay confianza en abrir las puertas. Y por eso te puedo predicar con el ejemplo, porque estuve tanto del lado del banco y en PixelPay hemos tenido esas oportunidades también de confianza en nuestro producto. Pero es qué dinero está detrás para respaldar el dinero que yo estoy resguardando. Me explico, en Estados Unidos es mucho más fácil porque viene Peter Thiel y te da $1 millón. Y entonces el banco ya tiene mayor confianza de que, número uno, está Peter Thiel ahí. Y número dos, tenés suficiente plata para asegurarme el negocio. Porque imagínate, o sea, solo pensemos en, le voy a confiar a qué empresa las transferencias bancarias. Entonces entra un juego país del ecosistema de emprendimiento que nos juega en contra. ¿Cómo el emprendedor entonces se educa como para, o como una fintech en Honduras que quiere desarrollar una posición de consolidación en un mercado que todavía no está conquistado? A mi opinión, me parece que todavía Honduras, si está conquistado el mercado, tal vez es que un 20, 30%, Sí. mucho. Entonces aquí hay mucha oportunidad. Sí. La cuestión es cómo materializar esa oportunidad para que la innovación y los bancos se unan entre sí para poder crear iniciativas o disrupciones que permitan que más personas se deseen bancarizar. Voy a dar un tip al costo. ¿Verdad? Te hablé del modelo de negocios del banco, pero este dinero es tanto de gente como vos y yo que estamos luchando por tener algo en el banco, como de empresas que tienen un montón de plata en el banco. El tip es, no te pelees con el sistema financiero. Todo esto existe y viene de la banca tradicional y no va a cambiar. Van a haber avenidas, pero no va a cambiar. Que si existe un cliente de ese banco gigante que le dice, quiero hacer esto, o si no me voy a otro banco. Y entonces la avenida de innovación está por satisfacer las necesidades de los comercios. Y si son más grandes... Interesante punto de vista, sí. Y si son más Comparto. grandes, mejor. Eso es digamos que ese es como un insight importante que en PixelPay han descubierto. Definitivamente. Nosotros hemos trabajado en darle a los clientes y darle a las empresas facilidades, no solo en el pago, sino que en todo el ciclo de la compra-venta. Y esto a nivel regional es replicable, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes tanto en Guatemala como en Nicaragua, en Honduras y en Panamá, ¿están? ¿O solamente en Nicaragua, Honduras, Salvador? Nosotros tenemos una pequeña operación en Panamá. En Panamá todavía no tenemos rieles de pagos. Operamos sirviendo a comercios en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Cuántos comercios podrías decir que se puede estimar el alcance de PixelPay con?
con las relaciones que tienen con los bancos? Mira, como varios de ese número de comercios vienen de los clientes, no te puedo dar el número exacto. Lo que te puedo decir es que ese número ha crecido en un 300% desde 2021. Muy bien, la verdad, muy buen crecimiento y la verdad que pues, parece que los bancos también necesitan este tipo de soluciones que agilice, ¿verdad? Este dinamismo en los ecosistemas, esa relación que debe construirse con los usuarios para crear esa credibilidad con los usuarios y facilidad con los usuarios es el reto para la adopción y más en nuestro país que siempre ha sido todavía es una tarea pendiente por terminar para los bancos, incluso con la población. Eh, ¿Cómo ves entonces, vaya a ponerle un Tengo, un Dilo, que son billeteras bancarias que también están haciendo esa labor de posicionamiento? ¿Cómo esto abona a ese crecimiento de la adopción y cómo en ese sentido Pixelpay también tiene una participación importante, pues, ¿verdad? Sí, mira, y no dejes por fuera a Tigo Money. Tigo Money. Tigo Money, l- como todo en la banca, depende de a quién le preguntes, pero desde mi percepción y datos que tengo, Tigo Money tiene una situación bien privilegiada. Y esta es mi opinión. Ujú. Yo pienso que en los casos que dijiste de Tengo y de Dilo, han hecho un buen trabajo en producto, han hecho un buen trabajo en mercadeo. Siento que afecta un poco la relación que tienen con los bancos Que son liderados, que son los que que lideran son los que el proyecto. lideran cada una de esas iniciativas. Porque no se puede tapar el sol con un dedo, se sabe qué banco Claro. Está respaldando cada está proyecto. respaldando cada proyecto. Creo que Tengo ha hecho un buen trabajo abriendo puertas de otras instituciones financieras. Buen trabajo. Y pienso que ese es uno de los factores detractores, pero el segundo es el principal también factor detractor de, de mecanismos de pago como con criptomonedas, y es la aceptación del pago. ¿Por qué si funciona en Perú con Yape? ¿Y por qué funciona bastante bien en Panamá con Yapi? Porque no tenés una pelea. El banco que domina la billetera es por mucho el banco más grande de ese país. Muy buena observación, la verdad. Muy buena observación. Comparto ahí. Creo que ahí hay una tarea pendiente de mí por los bancos de responder, que esa es una de las cosas que también tenía pendiente preguntarte, la adopción del blockchain y los stablecoins y las criptomonedas. Eh, yo creo que no se tiene que ir a todas las criptomonedas, pero sí tiene que tener un enfoque a criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, por mucho, y cerrarlo ahí, pero no cerrarlo, porque creo que al cerrarlo, creo que perdemos la oportunidad que estamos hablando en este momento, que creo que creo que por ahí, en ese insight que estamos conversando, por ahí hay mucha, digamos, hay mucha como cobertura que si empezamos a limpiar, podemos encontrar que hay como una fuente muy importante de crecimiento que, que no estamos viendo. Sí, mira, ¿cómo te digo? Yo pienso que hay dos factores que le jugaron en contra a cripto, que es la caída de esta empresa muy grande en Estados Unidos La de y FTX. FTX, la de Sam Bankman-Fried. Fried. Eso en términos reputacionales. Y lo segundo es que el mercado vio cripto
como un mecanismo de inversión y no como un mecanismo de riel de pagos. Si de por sí es un riel de pago, pero la mayoría de la gente pensaba en la volatilidad de la moneda y en compro como un mecanismo de inversión que va creciendo. Que probablemente al inicio eso no era así, pero es una realidad que está hundida en eso. Por eso es que, en mi opinión, las stablecoins van a venir a jugar un papel bien importante en pagos fronterizos, y quien no se meta como empresa, no como individuo, quien no se meta como empresa ya a empezar a ver esta película, se va a quedar atrás, Incluyendo los bancos de nuestro país, pues, ¿verdad? incluyendo la banca. ¿Y Pero- cuál es el reto con la banca en este caso? Porque, digamos, yo entiendo que ustedes tienen una muy buena relación con los bancos y creo que eso es muy importante reconocer porque creo que estamos ante una oportunidad en la cual podemos tratar de abonar a que el camino se ajuste y podamos entrarle a esa película que estamos hablando. Porque actualmente estamos fuera de la película. ¿Sí? Mira, ¿Cómo creemos que podemos como ayudar al banco a que vea eso? no lo va a ver, porque el negocio de la banca es intermediación financiera y la arquitectura de este riel es descentralizada. Va a venir bien lento, Luis Gustavo. Estados Unidos empieza a normarlo y mientras no se encuentre un negocio financiero lo suficientemente lucrativo, no va a haber apoyo. Pero ¿para qué si es un negocio? Para una cadena con aceptación muy grande. Pero es que entonces hay un caso de uso. O sea, es que no. Tiene que haber una forma que entre, por lo menos. No podemos cerrarla a que no se puede entrar, sino que tiene que haber una entrada. Y yo creo que esa entrada que mencionás creo que es la manera. Como para ir como educando y como para ir como entendiendo, ok, esto trae este beneficio. Que probablemente el banco no entiende, pero en la práctica nos puede impresionar el impacto que puede tener. Y creo que es una muy buena forma de iniciarlo. Mira, la banca debería tener un ojo bien puesto en retailers con una cantidad bien grande de ubicaciones. Y como te dije, el tip al costo, la adopción más fácil de tecnologías es a través de los comercios. No veo un banco impulsando este tipo de iniciativas, pero sí veo retailers tratando de adoptarlo de la mejor manera posible. Lo otro es, Sí, como lo hizo Falabella, por ejemplo, ¿va? sí, Electra. Electra. También, Electra tiene una operación bien interesante de... Sí, ese grupo es interesante cómo funciona. Sí. La verdad, es un caso, eh, gracias por traerlo a la mesa, la verdad que bien. No me acordaba, pero es cierto, es un caso muy interesante. Sí, y están aprovechando los rieles de stablecoins. De manera bárbara, pues. Sí. ¿Cómo crees vos de que Centroamérica se puede como acercar más digamos, a lo que México a veces busca en adopciones de negocios abundantes a nivel de tecnología? Porque México es el mercado México o Colombia, pero creo que México es mucho más como más cercano a nuestra idiosincrasia, se podría decir, pero es un mercado que hoy en día representa de los mercados más importantes para poder exponencialmente crecer cualquier empresa. Esta pregunta la he discutido en un montón de otros foros y ahí solo que viajes en el tiempo a la era de Morazán y que tenga éxito, porque somos países pequeños, territoriales, con políticas no tan abiertas en busca del beneficio de las mayorías. Y entonces te encontrás con un montón ahí sí, un montón de barreras bien difíciles de disolver. Por ejemplo, si sos un emprendedor que quiere abarcar todo el mercado centroamericano y querés Qué tener triste es eso, es difícil. una plataforma digital única, el primer reto es el envío. Sí.
tanto el last mile delivery como, porque en Estados Unidos todo esto sería last mile delivery, Correcto. pero el intercambio entre país, impuestos, eh, hay barreras geopolíticas con gobiernos, unos tendiendo a un lado, otros tendiendo al otro, siempre en esa lucha constante. Sí. ¿Qué opinión tenemos de un mercado común centroamericano, digamos, como siempre utilizando como los comercios como premisa? ¿Creemos de que eso pudiera ser un camino interesante como evaluarlo? Porque sí ha existido. Sí. A ver, es cierto que han habido muchos intentos, no ha sido posible, pero creo que hoy en día la tecnología y todo lo que estamos hablando, los medios de pagos digitales y todo esto, creo que está bien cercano a pensar de que sería posible hacerlo. Es que se puede, pero tu propuesta de valor se reduce mucho porque se vuelve muy costosa por temas fiscales y por tema de cadena de suministros. Ya. Con El Salvador y Guatemala se está evaluando un intercambio entre fronteras, pero ¿qué empresa de logística le va a querer apostar a darte ese valor agregado? Porque si nos vamos al punto de vista consumidor, probablemente yo quiero un Prime que me dé free shipping. Y entonces, ¿cómo incorporas esa cadena de suministros? Tendrías que estar integrado a la empresa que da la cadena de suministros que opere en toda la región centroamericana sin mucha barrera. Incluso si querés ir a Guatemala desde Tegucigalpa, es un dolor de cabeza, casi no hay vuelos. Guatemala que está acá nomás. Ir a El Salvador también como persona se vuelve bien complicado. Entonces, hay un tema de interconexión países en corredores logísticos que no está funcionando. Pero los medios digitales sin duda han sido una de las maneras que ha integrado digamos, como esas, a nivel transaccional al menos es válido decir de que se ha agilizado bastante nuestra región y eso es de reconocerlo. Los bancos han hecho un trabajo fenomenal en ese aspecto. Creo que los operadores móviles también han tenido mucho éxito en ello. Regresando al tema de los comercios, la innovación y cómo los bancos, eh, o- este tema de criptomonedas. Eh, creo que, creo que el desarrollo de mayor conversación alrededor de esto es necesario que se desarrolle y se crezca, porque creo que no es de locos lo que estamos hablando, es simplemente que No. es simplemente es como un llamado del mercado global que se está diciendo, hey, te estamos dando la chepia, aquí está la chepia, ¿me entendés? Te voy a contar una experiencia. Previo a entrar en Pixel, yo tuve una idea de emprendimiento Ujú. con un amigo en Estados Unidos que trataba de resolver este problema de integración logística. Se necesita mucha plata. El caso de negocio nos daba que necesitábamos aproximadamente $20 millones. Tocamos la puerta de uno de los bancos más grandes. Primero nos dijeron sí, pero después nos dijeron no nos conviene la posición política en lo que nos va a poner esto. Si se sabe a nivel regional que esto va a ser respaldado, y pues la idea quedó en papel. Incluía unas ideas locas de unos barcos autónomos que navegaban por el Pacífico para tener rutas más cortas. Se había hecho un trabajo en cartografía bien interesante para establecer las rutas, pero intensivo en capital, buscando darle free shipping. Sí. Y pues creo que ese es una barrera bien grande, la cantidad de dinero que se necesita
para establecer este tipo de negocios que no cualquier emprendedor consigue $20 millones para esa iniciativa que te hablo que Sí, quedó en papel. sí, claro, claro. Hace poco también vos estabas finalizando tu doctorado, ¿verdad? ¿Doctorado en qué estás terminando de conseguir? Sí, gracias por preguntar. Te cuento un poco. Yo estoy estudiando un doctorado que empezó como un doctorado en telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Lastimosamente fui víctima de haberme apalancado en un programa de becas gubernamental Ujú. en momento de cambio de gobierno. Entonces, Ah, ok. empecé estando en Madrid fondeado por este programa de becas en un doctorado en telecomunicaciones. Mi tesis doctoral en aquel entonces, que era 2019, era crear agentes autónomos que los desplegas en las redes corporativas y te dicen cuál es la mejor hora para activar ciertas reglas de seguridad en una red corporativa. Así empezó. Ok. Después ocurre esto, pierdo el financiamiento y migré a un programa de doctorado de una universidad que se llama Nahuac en México. Y el programa de doctorado es en ingeniería industrial. Y mi línea de investigación es, la universidad le llama inteligencia de negocios, pero inteligencia artificial está incluida dentro de esa línea de investigación. Y mi tesis migró de un agente que trata de detectar las mejores horas a un agente que trata de predecir el precio de commodities. Commodities me estoy refiriendo a arroz, café Ujú. y estos granos que tienen una volatilidad bien alta. Entonces, mi idea es proveerle a los productores de estos granos una herramienta que les permita hacerse una idea más cercana a la realidad en cuanto a precios. Y esto de la predicción de precios en commodities es académicamente un problema que existe y que varios investigadores estamos tratando de dar un conjunto de herramientas. ¿Y cómo eso te ha servido como para poder también, porque al final como CEO de una fintech en Honduras, siempre es un reto, ¿cómo te ha servido también el PhD como para balancear un poco esta formación que estás teniendo en el proyecto y siempre manejar el barco de PixelPay de la forma que va hasta este momento? Mira, yo soy fiel creyente de que la educación transforma. Y esto que te voy a decir es un fact. Tener un grado académico superior te abre puertas. Y la verdad es que hemos construido mucha confianza, no solo por el entregable en producto, y no quiero sonar pesado, ¿verdad? Pero decir, tengo un tech CEO con un PhD, te juega bastante bien de cara a la credibilidad, a nuevos mercados y a nuevos clientes. Entonces, el tema de malabarear con las responsabilidades, pues es un rollo al que uno se mete, toca, pero abre puertas. Sobre todo cuando tenés publicaciones, estás respaldado Bueno, esa es una por contribución que haces al mundo, datos. pues, ¿me entiendes? O sea, al final es un récord que queda como que esta, este estudio fue creado para este objetivo y eso queda marcado en todos los libros, en todas las bibliotecas Mira, globales. esto que te voy a decir, no me siento cómodo diciéndolo, pero es una realidad. Y es que el país en el que nací, me crié, me he desarrollado profesionalmente, te juega en contra cuando apuntas a otros mercados.
Y entonces ves gente que tiene que salir del país para poder crecer. Sí. Eso es una realidad. Y empresas muy sólidas locales prefieren traer un extranjero a puestos de alta dirección antes de confiar en el talento local. Y es algo que yo le agradezco a los cofundadores de Pixelpay de creer en el talento local. Pero a lo que te voy a decir es que es más fácil, vamos a ver cómo te lo planteo. Te ignoran menos si tenés un PhD. Sí. Eso sí, por lejos. Por lejos, me parece a mí. Es una triste realidad. No debería ser, pero es básicamente desde mi lado, porque también me dedico a la academia. Yo enseño en el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Unitec. Imparto las clases de sistemas operativos, compiladores y sistemas inteligentes y varias de las relacionadas con inteligencia artificial. Y eso empezó como un acto de devolver algo de lo que el mundo en buena voluntad me ha dado. Y el doctorado también te sirve para mantenerte ahí y seguir colaborando con la sociedad en ese sentido. Buenísimo, ¿no? La verdad, mira, Román, la verdad que agradecemos muchísimo tu participación acá en este episodio de Fundamentos Media. La verdad que tratamos de expandir bastante en diferentes puntos y realidades de nuestro país que a veces pues, es importante como tal vez exponerlas y reflejarlas a percepción, ¿verdad? Esto es meramente percepción, no está sujeto a ningún tipo de hecho más que él, algunas cosas que el proyecto de Pixelpay ha tenido en su trayectoria. Y en otro lado, pues son apreciaciones que tenemos como civiles, como ciudadanos, emprendedores que deseamos lo mejor para nuestro país y también obviamente que sepamos aprovechar las herramientas que están disponibles para nosotros a disposición, pues, ¿verdad? Así que, no, Román, de verdad, agradezco mucho el tiempo que nos diste para conversar con vos en este episodio y pues apreciaciones finales, comentarios finales que quisieras cerrar con respecto a lo que hemos conversado en este episodio. No, igual, Luis Gustavo, agradecerles esta oportunidad de conversar que hemos tenido, que como bien mencionadas, un poco dar diferentes puntos de vista. Yo quiero felicitarlos, la verdad es que previo a la coordinación te decía, he consumido el contenido que producen y me parece de buena calidad. Hay que seguirlo haciendo. Es importante, es parte del desarrollo digital que el país necesita, porque nuevas generaciones esto es lo que consumen. Totalmente. Y es la forma de educarlos también en estos temas que son bien importantes para toda la población. Como lo mencionamos al inicio, son nuestros ahorros los que habilitan esos rieles de pago. Entonces, muy responsablemente, este trabajo que ustedes hacen, lo felicito, ¿verdad? No, muchísimas gracias Román, y bueno, a todos los que nos han seguido en nuestros canales, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Muchas gracias y pues este es un episodio más de Fundamentos Media. Nos vemos a la próxima. Chao.